más. ¿Quieren que subamos acá 10 centímetros más? Acá por el piso 0.10 más, es decir que este piso va a estar acá, no va a estar ahí. 0.10 más 0.10 más de aquí a acá 2 metros. De aquí a acá 2 metros. Entonces tengo yo un desnivel geométrico entre este punto y el punto de descarga de la ducha de 320. Entonces, desnivel geométrico 320. Más una presión de servicios de 2 metros. Más la sumatoria de pérdida y de carga 286. Yo requiero acá una presión requerida igual a suma. Ahora sí. ¿Listo? Y entonces, si a mí me dan la presión en este punto, que es la presión disponible, la que hay en la red, la que existe, debe ser mayor que esta. Listo, y solucionar el problema. Problema resuelto. Sí hay que tener en cuenta que normalmente las EPS y uno cuando va a medir la presión en la red la mide aquí, en este punto o en un grifo acá que está en la calle o en el retiro de la casa, en este grifo, va, lo mide y mido la presión, puedo medir con un manómetro. Entonces, la presión ya no es a este nivel, es a este nivel. Las EPS también brindan esa información, presión medida en los caños, en los grifos, y se la dan a nivel de piso terminado, a nivel de cero, a este nivel. Es decir, le dan una presión, si esta presión es, por ejemplo, 10 metros, le dicen, no, la presión es 9, porque la han medido esa presión. Porque no pueden medirla acá, tendrían que bajar a hacer una excavación para hacer la medición de la presión. No es posible, pues. Siempre la dan a nivel, o a este nivel o a este nivel. A nivel de la calle, del pavimento, generalmente. Porque la normatividad sobre el Reglamento Nacional de Edificaciones dice que se debe tener 10 metros de columna de agua como mínimo a nivel de la pista. Los 10 metros de columna de agua de las que habla como presión requerida, de la que hemos estado como presión dinámica, que estamos hablando en redes de distribución, esa es medida a nivel de la pista. Entonces, en realidad, a este desnivel geométrico que nosotros estamos calculando, esto deberíamos quitarlo. ¿Correcto? Porque siempre nos lo dan a este nivel. Entonces acá en realidad sería 7.06 la presión de requerida. Entonces lo comparan 7.06 con la presión que me da en términos vulgares la EPS, o la que he medido yo a este nivel. Si yo la mido, por ejemplo, acá en la casa del vecino, porque sí vive, y estoy midiendo acá, ¿cómo hago para convertirla a presión a nivel de la vereda? Simplemente la mido la presión en este punto y le resto la altura geométrica, el desnivel geométrico entre este punto y este punto, que generalmente es 50 centímetros. Mido aquel grifo, he medido la presión en el grifo y descuento la medida de la altura del grifo. Y esa es la altura de la columna de agua. Esa es la presión disponible.
¿Perdón? No, esa... bueno, ahí, si quiere calcular por el método longitud equivalente, está hasta 52 pulgadas. Pero con la metodología que hemos hecho ya no se usan longitudes equivalentes por diámetro, sino con K. No importa el diámetro. Solo se trabaja con los valores de K de arriba. Sí. Igual, con media pulgada y para 1.50 una ducha, ¿no? Nos sale velocidad de 0.30. Vamos a bajar el diámetro, pues, para aumentar la velocidad. Entonces lo dejamos ahí. Eso tiene su justificación porque no puedo disminuir el diámetro porque no hay en el mercado menor diámetro de tubería. ¿Alguna pregunta más? ¿Continuamos? ¿O están exhaustos? Exhaustos es un nombre, creo, ¿no? De una persona. Exhausto, Norberto, Amaranto. Tan frescos. Recién empezó la mañana para ustedes, ¿no? Entonces seguimos. Vamos a hacer desagües, la introducción de desagües, ¿ya? ¿Les parece hasta ahí agua? Porque no son muchos temas. Entonces vamos viendo la primera parte de la teoría, más tarde haremos algunos cálculos. Si nos alcanza el tiempo, vamos a ver algo, pero no creo en la mañana ya. Los objetivos de las instalaciones, ahí los tenemos. Evacuar rápidamente las aguas servidas, alejándolas de los aparatos sanitarios. Un objetivo. Es natural, es lógico, para eso están. La otra es impedir el paso de aire y olores y organismos patógenos de las tuberías al interior del edificio. Ustedes saben que las instalaciones interiores de desagüe se conectan a las redes exteriores y obviamente las redes exteriores se van a putrefactar la materia orgánica, van a estar en proceso de descomposición a lo largo de la red colectora, iniciar su proceso de descomposición a partir de media hora, a partir de 30 minutos empieza su descomposición y empieza a generar gases. Gas maloliente genera gas sulfídrico, H2S, y ese es el típico olor a huevo podrido que nosotros tanto repelemos, ¿no? Es desagradable. Y eso pasa está en el interior como gas, en el interior de las tuberías, y pasan a las instalaciones interiores. No es solamente que nosotros evacuamos las aguas residuales, sino también que los gases se conectan entre ellos. El aire con los gases se conectan y pueden entrar a la vivienda, ¿no? Al revés. Y para eso están las trampas P, las trampas U en los aparatos sanitarios. La trampa que tiene en el inodoro, en el aparato sanitario, incorporado en la taza. Las trampas que nosotros vemos debajo del lavatorio, que constituye un sello de agua que impide el ingreso de los gases. Esa es la razón de ser. Todos los aparatos tienen ducha, tina, urinario, inodoro, lavatorio, lavadero de ropa, lavadero de cocina. Todos los aparatos tienen. No, es inconcebible que no haya. Si no, por ahí salen malos olores, y no solamente malos olores, sino por ahí van a salir las cucarachas. Donde aparezcan cucarachas es fijo que no hay un sello de agua, ¿no? Que fácil, poner una trampa y listo, chao rosas, chao cucarachas.
Impedir el paso entonces de aire, olores y organismos patógenos. La otra, las tuberías deben ser de material durable e instalados de manera que no se provoque alteraciones con los movimientos sísmicos para darle seguridad. Y lo otro, los materiales que están hechas las tuberías deben resistir la acción corrosiva del terreno en que están instaladas y de las aguas que transportan. Aunque ha perdido un poquito de vigencia, eso no deja de tener sentido. O sea, esto era en el pasado. Parte de las instalaciones se hacían con tubería de concreto y parte con hierro fundido. Y estaban sujetas a las sales del terreno, entonces había que proteger. Interiormente las tuberías que se le llama normalizado, que era tubería de concreto, que le ponían un líquido bituminoso interiormente para que evitar el proceso de corrosión que se genera por efecto de los gases, del gas sulfídrico que produce corrosión interior de la tubería, y exteriormente para protegerla de las sales. Las sales en el terreno son inocuas, no generan, no malogran las tuberías, pero cuando se mezclan con agua generan corrosión externa por los ácidos propiamente dicho. Entonces en el pasado había que tener mucho cuidado, ver si había sales para especificar cómo tenía que ser protegida la tubería de concreto. Ahora ya apareció la tubería de PVC que no había en el pasado, ya perdió vigencia esto, pero se mantiene porque puede haber hay otros materiales, ¿no?, que se instalan por conveniencia, qué sé yo, ¿no?, porque no se puede instalar tubería de PVC. Entonces, de otro lado, debemos tener en cuenta que en las instalaciones hay dos tipos de instalaciones. No hemos visto con ustedes alcantarillado. Hay dos tipos de instalaciones externas, en las redes externas. El tipo de sistema unitario, en el que se vierten las aguas residuales de las viviendas y también las aguas de lluvia. Es decir, un solo tubo lleva las aguas, desagües sanitarios y las de drenaje pluvial. También a este tipo de sistema se le llama combinado, porque conducen ambas aguas. Y el otro es el que se ha previsto y se ha adoptado acá en el país, el sistema separado o separativo, en el que se diseñan dos redes, una para recolectar las aguas residuales domésticas y otro para recolectar las aguas de lluvia, otro colector. Entonces, ese es el como diseñamos nosotros acá en el país. Y este, desde el punto de vista de las inversiones, es el más recomendable. Y ahora veremos, ese es como concepto general, después lo vamos a retomar, este tema del sistema separado, el sistema separativo que hemos adoptado como país. Y ahora vamos a entrar al análisis del movimiento del agua descargadas en... Aquí está la clave del concepto para el diseño de las redes de alcantarillado, de las redes, instalaciones de desagüe. Si nosotros tenemos un edificio, 4, 5, n pisos, y se conectan los desagües de los aparatos sanitarios a un ramal, y este es conectado a una bajante, o una bajada, o montante de desagües, como lo querramos llamar, y obviamente todos los aparatos se van a conectar a esa bajante. Se va a generar, con la descarga de los aparatos, se va a generar un efecto de pistón. Efecto de pistón que es similar al efecto que cuando uno infla la llanta, al inflador de la llanta de la bicicleta,
que tiene un émbolo y que entra aire a la cajuela y uno con el pistón empuja el aire a presión para inflar la llanta. Ese es el efecto de pistón. Cuando se descarga las aguas residuales de este aparato sanitario, pasa por un sifón, por la trampa del aparato, la trampa P, la trampa S, es un sifón, en buena cuenta, porque está pasando así. Ese sifón hace que tenga un sello de agua. ¿Se entiende, no? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, cuando descargue el aparato, va a pasar, puede pasar a tubo lleno o parcialmente lleno hasta que descarga a la bajante. Y en la bajante se va a producir una columna de agua que va a bajar. De manera que si no hay ventilación, estas tuberías que están punteadas, si no existe tuberías de ventilación, esta columna de agua va a operar como si fuese un pistón, en la que hacia aguas arriba va a generar una presión negativa, una succión. Va a bajar esto como un pistón y hacia la parte de arriba va a succionar y va a romper el sello de agua que hay en la trampa. Lo va a chupar. Ese fenómeno se va a producir aguas arriba de este pistón. Hacia aguas abajo, como no hay ventilación acá, va a ejercer una presión, como el inflador, va a ejercer una presión y este sello de agua de acá lo va a romper y lo va a sacar hacia el lavatorio. No sé si han visto alguna vez que ese fenómeno se ha producido, que salió el agua al revés. Ese es el efecto de este pistón. Es decir, ese aparato no debe tener ventilación. O sea, se produce una presión positiva, una presión mayor de la atmosférica y que va a ejercer sobre el ramal y va a romper el sello y va a empujar el agua, lo va a romper. Cuando sea lavatorio, cuando sea lavadero de ropa, en fin. Y también puede ocurrir lo siguiente: descargo el agua, por ejemplo, de una tina o de una ducha que está empozada, o de lavadero de ropa que he empozado para enjuagar la ropa, descargo el agua de ese lavadero y la paso por la tubería de 2 pulgadas o 3 pulgadas, y la tubería originalmente, si es cierto, para bajos caudales, para cuando uno abre el caudal, está diseñada para conducir ese caudal a medio tubo. Cuando descargo un gran volumen va a trabajar a tubo lleno. Entonces va a trabajar a tubo lleno este tramo de ramal. Cuando termina de pasar y se descarga todo el volumen del lavadero de ropa, el lavadero de cocina, descarga todo, y ese efecto por la no presencia de tuberías de ventilación va a succionar el sello de agua y se va a generar una especie de un proceso de autosifonamiento, así se llama, por efecto de la descarga propia del aparato. Entonces, en la descarga, en el movimiento de las aguas servidas en las instalaciones interiores, se generan 3 fenómenos. Una presión positiva que va a romper el sello de agua, una presión negativa que va a botar y va a succionar el sello de agua, y otro efecto de autosifonamiento. Entonces, para que esos fenómenos no ocurran, se proyectan tuberías de ventilación lo más cercano posible a los sellos de agua, lo más cercano posible a las trampas, que las conocemos físicamente como trampas, a las trampas P, a las trampas U en los aparatos. Y las tuberías de ventilación se conectan entre sí. Ese es el concepto. No es solo tuberías de desagüe, sino también de ventilación, por esa necesidad de romper ese efecto de pistón hidráulico. Y las bajantes se proyectan hacia la parte superior hasta el techo, a salir y ponerle en contacto con la atmósfera,
para que en el caso que se presente un pistón, un efecto de pistón, ya no jale el agua ejerciendo presión negativa en los ramales, sino jale aire de la atmósfera. Se lo proyecta hacia el techo, hasta salir al techo, siempre. Y las bajantes siempre rectas, y se prolonga hacia arriba rectas. Siempre. Bien, ese es el concepto, es la parte más importante, la parte medular del sistema de desagües. Ahora veremos las partes o componentes, derivaciones, columnas y bajantes, colectores, sifones o trampas y tuberías de ventilación. Esas son las partes de un sistema de desagüe. Ahí tenemos un baño. Y voy a proyectar y acá tenemos las partes. A esto le llamamos ramal. Derivación. Y columnas o bajantes. Ahí está. Ahí las tenemos, el principio, ¿no? Las partes. Estamos hablando de un segundo nivel, tercer nivel. A nivel de primer piso, además tendremos los colectores. Los sifones no se muestran en las instalaciones interiores porque forman parte del aparato. En el inodoro está incorporado en el aparato. Cuando ven el lavatorio, le venden el lavatorio con desagüe, trampa, abasto, cadena, tapón, en fin, ¿no? Grifo, llave, cromada, Pryfister de oro, bañado en plata. Ya eso ya ustedes lo especifican.
Las derivaciones son las que enlazan los aparatos con las columnas o bajantes, y las columnas y bajantes son las tuberías de evacuación verticales. Los colectores corren, recogen las aguas servidas al pie de las bajantes, ¿no? Al pie de las columnas. Y ahora veremos el dimensionamiento ya, de frente el dimensionamiento. Acá no hay mucho que demorarse. Derivaciones. Los tipos de derivaciones pueden ser simples cuando sirven a un solo aparato y compuestas cuando sirven a varios aparatos. En este caso, esta es una derivación compuesta porque sirve a varios aparatos. Por ejemplo, para un lavadero de ropa o para un lavadero de cocina que es solo, entonces será una derivación simple. En el primer caso, cuando estamos hablando de un aparato, digamos, como el lavadero de cocina, será una derivación simple. Ya acá lo empalmamos al colector. Este será una derivación simple. Dice ahí, en el primer caso, el diámetro depende del tipo de aparato, y en el segundo caso varía con la pendiente y el número de aparatos servidos de acuerdo a las unidades de peso. Así se llamaban en el pasado lo que ahora es unidades de gasto en agua. Ahora se le llamaba antes unidades Hunter. Lo hemos peruanizado, le llamamos ahora unidades de gasto, pero son las que eran unidades de Hunter. Y el método se lo llama el método de Hunter porque lo desarrolló un americano, Hunter. En desagües, en el pasado se llamaban unidades de peso, yo le he mantenido ahí unidades de peso, ahora se llaman en el reglamento unidades de descarga. Y las unidades de descarga están previstas en el reglamento, en el anexo número 6 que aparece ahí. Dice, las unidades de descarga. El inodoro con tanque, se entiende con tanque bajo, tiene un diámetro de trampa de gas. Y las unidades de descarga, acá está ya en la unidades de descarga o unidades de peso, son 4. Ahora,